Estaba muerto. Por unos minutos yo, Emiliano Torres, mejor conocido como Milo, el influencer digital con casi 2 millones de seguidores, dejé de existir. No fue el desmayo que se especuló en Internet, sino el silencio absoluto y aterrador que sigue al último latido. Ese instante entre la vida y la muerte marcó el fin de mi imagen pública y el comienzo de una verdad brutal que había enterrado bajo capas de filtros, descripciones inspiradoras y la incesante búsqueda de me gusta. Nadie en mi muro, con sus vidas perfectas y sonrisas fáciles, podría haber imaginado que, tras esa apariencia de paz, luchaba contra el miedo a ser un fraude, la ansiedad de ser cancelado y la soledad que solo crecía con cada nuevo seguidor. Ese último suspiro no fue de alivio, sino de un pavor indescriptible, la sensación de que el escenario se había derrumbado y no había ningún lugar a donde escapar. La rutina de Emiliano, a sus 28 años, era una actuación agotadora. Mi vida era como una película, ambientada en mi pequeño pero vibrante departamento en la colonia La Condesa de la Ciudad de México. Cada rincón estaba estratégicamente ubicado para una iluminación óptima. La pared de ladrillo visto para las transmisiones en vivo. La estantería con libros de pasta dura que apenas leía pero que sentía profundos. Vivía para la cámara, hasta el punto de olvidar cómo era la vida sin su mirada. La realidad era borrosa y mi versión digital, la versión 2.0, era la única que parecía importar. Cada mañana, el sonido de mi despertador era seguido inmediatamente por el zumbido de las notificaciones. Un coro digital que me recordaba que les pertenecía a ellos, a mi público, y no a mí mismo. Recuerdo ese día en particular, el calor opresivo del verano mexicano entrando por la ventana, un calor pegajoso que hacía vibrar el aire, el olor a tacos al pastor que llegaba de la calle, una mezcla de cilantro, cebolla y carne asada, competía con el aroma del café recién hecho que había preparado para la transmisión en vivo. Estaba en mi silla con la cámara encendida, pero el olor me transportó fuera de ese estudio artificial a la vida real que había abandonado. Era un contraste extraño, la vida vibrante afuera y mi vida tan meticulosamente coreografiada adentro. La rutina de la perfección fabricada me consumía. Transmisiones en vivo matutinas sobre gratitud, donde enumeraba bendiciones que parecían más un monólogo que un testimonio sincero. Publicaciones con versículos bíblicos, cuidadosamente editados con paisajes urbanos que ni siquiera había visitado, pero que le parecían visualmente atractivos al algoritmo. Videos de sermones con cortes dinámicos y bandas sonoras épicas, todo para mantener a la audiencia enganchada y asegurar que las métricas siguieran subiendo. No le hablaba a mi alma, sino a mis análisis. El trabajo de inspirar a millones se convirtió en un círculo vicioso de creación de contenido y búsqueda de métricas. Una carrera sin meta. En mi interior, mi vida era todo lo contrario de lo que proyectaba. La soledad era un agujero negro que se tragaba cada nuevo me gusta. La ansiedad era un fantasma que me seguía, susurrándome que era un fraude, que en cualquier momento el mundo me desenmascararía. Cada publicación era una apuesta arriesgada, cada transmisión en vivo un equilibrio sobre el abismo del fracaso. Mi mayor miedo no era el infierno, sino ser cancelada, ver mi imperio en las redes sociales derrumbarse en un instante. Me convertí en prisionera de mi propia imagen, esclava de la aprobación que paradójicamente me hacía sentir aún más vacía. Me preguntaba si, en medio de todo ese ruido, el mensaje original aún existía. Fue en ese momento que la ironía se volvió abrumadora. Mientras sermoneaba a mi público sobre la importancia de la salud espiritual, se me abrió un agujero negro en el pecho. Predicaba sobre la fe,
pero mi única creencia era en mi propia marca. Hablé de la verdad, pero mi vida era una mentira meticulosamente construida para ser consumida y digerida en segundos. Afirmaba que la presencia de Dios era lo más importante, pero la única presencia que buscaba era la de mis seguidores. Mi mundo cotidiano era un escenario, y yo era el actor principal, interpretando el papel de Milo el bendito. Pero la obra estaba a punto de terminar. Caía el telón, y yo no estaba preparado para la oscuridad que vendría después. El aire se volvió de repente denso, pesado, como una manta mojada. En medio de la transmisión, en vivo, mientras hablaba sobre la importancia de la salud espiritual, lo que se manifestó no fue la presencia de Dios, sino un agujero negro en mi pecho. Comenzó como una punzada, una chispa fría, y en cuestión de milisegundos se extendió como un fuego gélido por mi pecho, subiendo por mi cuello, paralizando mis brazos. Un sudor frío me corría por las sienes y las palabras de gratitud se me morían en la garganta. Mis manos, que antes habían estado gesticulando para enfatizar, se apretaron en puños. Temblando incontrolablemente, la imagen de mi rostro pálido y aterrorizado se convirtió en lo último que mi público vio en tiempo real. Estaba a punto de predicar sobre la vida, cuando la vida misma se me escapaba. El dolor era insoportable. Un martillo golpeando mis huesos, una aguja helada atravesándome el corazón. Se me cayó el teléfono. El sonido de su caída, un golpe sordo contra el suelo de madera, fue mi último sonido en el mundo de los vivos. La pantalla, que antes mostraba mi rostro, ahora grababa el suelo de mi habitación, pero la transmisión continuaba. Los comentarios que antes habían sido una avalancha de amén y aleluya se convirtieron en un frenesí de ¿qué pasó? ¿Se desmayó? ¿Alguien puede ayudar? El zumbido de las notificaciones, que antes había sido una canción de cuna para mi vanidad, se convirtió en un coro de pánico y confusión, el eco digital de un drama que se desarrollaba en tiempo real. El sonido de mi débil y apenas audible gemido fue lo último que escapó de mis labios antes de que el silencio me envolviera por completo. Fue en ese momento que algo imposible sucedió. Lo que se suponía que era el final fue solo el principio. De repente, el dolor desapareció. El fuego en mi pecho, el frío paralizante, todo se desvaneció. Una ligereza indescriptible me invadió, como si cada molécula de mi cuerpo hubiera sido reemplazada por aire. Floté. No fue un ascenso rápido, sino un deslizamiento suave, casi como si nadara en un lago tranquilo. Desde arriba observé la escena debajo de mí, una visión surrealista e impactante. Allí estaba yo, mi cuerpo, una masa inerte en el suelo, con la cara contra la madera, los brazos extendidos. Una pantalla, aún encendida, brillaba a mi lado, proyectando la fría luz de mi celular. Era un contraste grotesco, el resplandor de la tecnología, la ventana al mundo artificial que había creado, y la oscuridad que envolvía mi cuerpo, un recipiente vacío y roto. Me miré a mí misma, a ese cuerpo que tanto había cuidado para las cámaras, a la piel que había bronceado, al cabello que había peinado, y solo vi un recipiente de barro. Era frágil, inerte, sin vida. Ese recipiente que había idolatrado, que me había dado fama y fortuna, ahora era un cascarón. Vi mi mano, la que usaba para sostener el teléfono y transmitir en vivo, ahora una cosa pálida e inmóvil. El silencio era absoluto. El sonido de las notificaciones que aún resonaban en la pantalla de mi teléfono ya no me llegaba. Estaba separada de mi mundo, de mi persona, de mi escenario. Finalmente me había liberado del peso de mi propia imagen, y entonces se materializó la luz. No fue una explosión cegadora, sino un resplandor suave, que no quemaba, sino que calentaba.
Una presencia se formó dentro de ella, no con forma humana, sino con una certeza absoluta que llenó el espacio. Era Jesús. Su nombre resonó en cada fibra de mi alma, una certeza que prescindía de cualquier prueba visual. Era una presencia tan grande, tan poderosa, que mi pequeñez parecía casi insignificante. Pero lo que más me impactó no fue el poder, sino la mirada. Una mirada que veía más allá de mis fotos con filtros, mis pies de foto vacíos, mi fachada de piedad. Vio mi soledad, mi miedo, mi búsqueda desesperada de amor y validación. Me sentí completamente expuesta y al mismo tiempo completamente amada. La voz llegó, no a través de mis oídos, sino a mi alma. Era la voz de una autoridad que no necesitaba gritos, una voz que resonaba con la paz que el mundo jamás podría dar. Las primeras palabras fueron como una espada de doble filo, cortando mi alma pero también sanándola. Cambiaste la semilla por la cáscara, plantaste apariencia, no vida. Era la verdad, cruda y sin adornos. Me había convertido en un jardinero de la falsedad, cultivando una imagen en lugar de cultivar almas. Y el amor en su voz me hizo comprender cuán profundo era mi fracaso, cuán lejos me había alejado de mi propósito original. La paz en su mirada era abrumadora y el amor que me ofreció no tenía nada que ver con mi desempeño. Fue el momento más íntimo y honesto de mi vida. No quería volver atrás. Pensé en todos mis seguidores, en todo mi trabajo, y por primera vez lo vi todo como un gran montón de basura, sin valor. Y lo único que quería era quedarme allí, en ese silencio, en esa luz, en esa verdad. Si sientes que tu vida es una gran actuación, busca la verdad antes de que la oscuridad te encuentre. En ese momento, mi vida se tradujo en un sentimiento puro, una verdad que no cabía en 280 caracteres ni en un video de 60 segundos. El amor que sentí fue tan completo que me hizo comprender mi hambre interior, mi búsqueda incesante de aprobación. Su voz me hizo comprender que el vacío que sentía no era falta de seguidores, sino de conexión real, una conexión que no requería internet. Esa mirada penetrante me invitó a ir más allá de la superficie, a ver a las personas como almas, no como números en una pantalla. Toda mi vida llena de contenido parecía una broma, una gran actuación que no había conmovido a nadie, ni siquiera a mí. Recordé una frase de un viejo maestro: la mayor tragedia de la vida no es la muerte, sino lo que muere dentro de nosotros mientras vivimos. Y durante 28 años, dejé morir mi alma. La voz continuó, revelando aún más mi ceguera. Usaste mi nombre para construir tu propio trono, no para servir a mi reino. Esa frase me impactó profundamente. Yo era un predicador de mí mismo. Mis sermones, mis videos, todo giraba en torno a Milo, mi marca, mi imagen, y lo que predicaba era una versión pasteurizada del Evangelio, sin la cruz, sin el sacrificio, sin el costo. Mi evangelio era un producto, empaquetado para el consumo, con una sola misión: viralizarse. Ese encuentro me despojó de todo: mis seguidores, mi fama, mi identidad. Solo yo, Emiliano, permanecí, un hombre imperfecto frente a la verdad más grande y pura que jamás haya existido. La luz de su presencia me hizo ver la oscuridad de mi alma. Era un pozo de ansiedad, temerosa de ser vista, de ser conocida. Internet me dio una máscara, una imagen que podía controlar, pero que me esclavizaba. Mi mundo digital era un cementerio, lleno de almas solitarias, buscando una conexión inexistente, una fe que no era real, solo una imagen perfecta para compartir y gustar. Pero la verdad es que mi corazón, mi verdadero corazón, anhelaba algo real, algo que me conectara con la gente, con el mundo, con él. Y este anhelo me estaba matando. El amor de esa presencia me sanó, pero también me mostró la urgencia del cambio.
Por primera vez me sentí completa, sin la ansiedad de tener que inspirar siempre, sin la presión de crear la próxima gran publicación. La paz que sentí fue la ausencia de todo el ruido que había creado, y fue en este silencio que la voz se hizo más clara que nunca. No necesito tu canal, necesito tu corazón. Esta frase resonó en mi interior, transformando cada publicación, cada video, cada transmisión en vivo que había hecho en nada. Mi misión no era construir un imperio digital, sino tender puentes, reconectar a la gente. La verdadera vida, la verdadera fe, no era un algoritmo, sino una relación. La verdadera influencia no se medía por números, sino por el impacto real, por la conexión humana, por la vulnerabilidad. Su voz no necesitaba palabras para revelarse ante mí. La visión se desplegó ante mis ojos, no como una película, sino como una inmersión total, una experiencia que sentí en cada célula de mi alma. El primer fotograma me llevó a la Plaza de la Constitución, en el centro histórico de la Ciudad de México, un lugar que conocía tan bien. La visión me mostró a cientos de jóvenes, a quienes tanto me había esforzado por alcanzar en línea, pero estaban allí, en persona, con una diferencia impactante. No estaban allí para predicar ni para reunirse, sino para tomarse fotos con la imponente cruz de piedra que se alzaba en el centro de la plaza. La cruz, símbolo del mayor sacrificio, se había convertido en un accesorio, un complemento para una selfie perfecta. Mis propios sermones, que había grabado y editado con tanto cuidado, parecían vacíos, un eco lejano sin reverberación, voces que hablaban pero no conmovían. Su fe no era un viaje, sino el telón de fondo de una imagen. La segunda escena me sumió en una tormenta, pero no en una tormenta de agua. Estaba en un bote, en medio de un mar embravecido, y las olas no eran de agua, sino de miles de corazones y pulgares arriba. Me encontré intentando aferrarme a la cruz, mi ancla, pero estaba resbaladiza, cubierta de iconos de redes sociales que se multiplicaban a cada segundo. Las oleadas de me gusta y comentarios me ahogaron, y la voz de Jesús, que había escuchado en mi alma, quedó ahogada por el estridente sonido de las notificaciones en mi teléfono, que flotaba a mi lado. Con cada ola, la imagen de un influencer famoso tomó la forma de la cruz, y la adoración que debería haber sentido por Dios se convirtió en una obsesión por la aprobación, la fama y la validación. Fue entonces cuando me di cuenta de que había cambiado mi cruz por un celular, y el 95% de las veces era el teléfono al que estaba enganchando. La tercera escena me hizo sentir una soledad aplastante. Vi a millones de personas y una cifra brutal me atormentó. El 80% eran jóvenes como yo, aislados en sus propias habitaciones. Veían sermones, transmisiones en vivo y videos en sus teléfonos, pero la pantalla los separaba de sus familias, vecinos y comunidades. Los puentes que conectaban la iglesia, la familia y la comunidad habían sido quemados por el fuego de la superficialidad. Estaban conectados virtualmente, pero profundamente desconectados unos de otros. Vi a jóvenes que conocían versículos de la Biblia, pero no conocían a sus propios padres. Jóvenes que seguían a personas influyentes en la fe, pero no tenían un amigo con quien hablar de sus miedos. La soledad era una epidemia masiva, una tristeza invisible que el algoritmo no podía curar. Y con cada nueva notificación, la distancia entre ellos y la vida real se hacía aún mayor. Fue en ese momento que una verdad fría y desgarradora me golpeó. Toda mi vida dedicada al contenido había contribuido a esta soledad. Mi mensaje, centrado en mi marca, mi imagen, creó un abismo entre lo que predicaba y lo que la gente experimentaba. Era un comerciante de esperanza, pero no un proveedor de comunidad. Promovía la fe como un producto, no como una relación.
Y la visión me mostró que la fe que ofrecía era un anestésico, no una cura. Era un sustituto de la vida real, una ilusión de conexión que me mantenía relevante, pero que en el fondo destruía las almas que decía amar. El dolor de ver esta verdad fue mayor que el dolor del ataque que me había derribado. Me sentí como un traidor, no solo a Dios, sino a todos los que habían creído en mí. Recordé todos los amén, todos los mensajes que afirmaban haberlos inspirado. ¿Qué había inspirado? ¿La idolatría de las imágenes? ¿La búsqueda de una fe superficial? Me había convertido en un falso profeta, no por malicia, sino por vanidad. El mensaje que llevaba se había convertido en un mero accesorio de mi fama. La voz de Jesús se volvió entonces más clara que nunca y me mostró una cuarta imagen, la más aterradora de todas. Me vi a mí mismo, 20 años en el futuro. Era un anciano con barba blanca, sentado en una silla de ruedas, rodeado de pantallas de alta definición. Mi vida seguía siendo una función, pero el público había menguado y la soledad era palpable. Vivía una vida de fama y fortuna, pero mi alma estaba completamente vacía. No había marcado la diferencia. No había tocado vidas, solo pantallas. Mi legado era un montón de bytes, de vídeos que quedarían obsoletos con el tiempo, y de una reputación que al final no valía nada. Me sentía como un náufrago, perdido en medio del océano, y lo único que tenía era mi teléfono. Toda mi vida estaba ahí, mis seguidores, mi fama, mi identidad. Pero la visión me mostró que todo esto era una gran ilusión. Mi vida no era lo que publicaba, sino lo que vivía cuando la cámara estaba apagada. Y mi vida, cuando la cámara estaba apagada, era vacía y superficial. Esta fue mi mayor revelación, la visión del cuadrado vacío, la tormenta de me gusta y los puentes quemados. Me hizo comprender que mi misión no era construir un imperio digital, sino reconstruir mi propio corazón. Necesitaba un cambio de rumbo, un retorno a mi esencia, a mi propósito original. El mensaje que él me dio no debía publicarse, sino vivirse. Siempre le pedí a Dios más seguidores, más visualizaciones, más influencia. Pero la visión me mostró que estaba pidiendo lo equivocado. Estaba pidiendo un éxito que era una trampa, una prisión dorada que me separaba de él y de mi prójimo. La verdadera fe no es un espectáculo para otros, sino una relación íntima con Dios reflejada en el amor al prójimo. Y yo no tenía amor, solo me gusta. Mi predicación era un producto, mi evangelio, un algoritmo. Y la visión me mostró que la verdadera vida, la verdadera fe, no se puede filtrar, editar ni vender. Solo se puede vivir y compartir con amor. Y si esta visión te conmovió de alguna manera, te invito a suscribirte al canal. Es mi forma de agradecerte y de permanecer fiel a esta nueva misión. La visión me dejó sin aliento, no por falta de aliento, sino por un exceso de claridad. Me sentí como un hombre exhausto que acaba de escalar una montaña y desde la cima ve la inutilidad de toda la escalada. Lo que quedaba era la paz de ese momento. La sensación de ser completamente amado y completamente conocido, sin la máscara. No quería volver al ruido, la ansiedad, la falsedad de ese mundo que había construido. No quiero irme, dije, pensé, sentí, ya no lo sé. Déjame quedarme aquí, contigo, en este silencio. Mi alma, finalmente liberada del peso de mi imagen, suplicaba que ese momento durara para siempre. Pero la voz de Jesús, que hasta entonces había sido tierna y acogedora, se volvió firme e inquebrantable. Aún no perteneces aquí, tu trabajo no ha terminado, regresa y demuéstrales que mi evangelio no es un algoritmo, sino una relación. Tu misión es amar, no hacerte viral. La orden era clara, pero mi alma se resistía. Había probado la paz, y la idea de volver a la guerra de mi vida digital era insoportable. Pero su amor me dio un coraje que desconocía.
y acepté la misión. Mi viaje ya no se centraría en mi fama, sino en su verdad. Mi canal no se centraría en mí, sino en el amor que me transformó. Lo que vi no podía quedarme para mí. La oscuridad me envolvió de nuevo, pero no era la oscuridad del vacío, era la oscuridad del regreso. Sentí un golpe sordo, un impacto agudo. De repente, el fuego y el hielo volvieron a mi pecho. El dolor regresó, pero ahora lo aceptaba. Oí sonidos, primero un eco lejano de voces, luego cada vez más cerca. El olor a alcohol y desinfectante me invadió la nariz y el sonido de una sirena rasgó el aire. Mi visión regresó lentamente, borrosa. Estaba en una camilla, en medio de una sala de urgencias. Sobre mí, rostros pálidos y preocupados. Lo que vi desde arriba de mi habitación era real. La voz de un médico resonó en la habitación y escuché las palabras que cambiarían mi vida para siempre. Es un milagro. Su corazón se paró durante 3 minutos y 47 segundos. Es inexplicable. Estaba clínicamente muerto. Sentí la mano de una enfermera agarrándome y su tacto era tan humano, tan real. Estaba llorando y en su voz oí la confirmación. Lo vi, te vi regresar. Era paramédica, una de las personas que vieron mi transmisión en vivo. Mi cuerpo yacía inerte en el suelo, pero mi alma estaba viva, y ella lo vio. Su celular, aún encendido, estaba a mi lado. La transmisión terminó, pero la última imagen de mi cuerpo inerte en el suelo ya se ha extendido por internet. Mi vida ya no era la misma. Mi voz, antes una herramienta de marketing, ahora era una herramienta de salvación. Mi misión ya no se trataba de números, sino de verdad. No de algoritmos, sino de relaciones. Mi corazón, que se había detenido, ahora latía con un nuevo propósito, con una nueva urgencia. Y recordé la visión, el cuadrado vacío, la tormenta de igual y los puentes quemados. Y supe que mi misión era reconstruir estos puentes uno a uno. Necesitaba morir para entender la vida. Necesitaba dejar mi cuerpo para ver mi alma. Y el mensaje que traigo no es para publicarlo ni compartirlo. Es para vivirlo. Ya no soy Milo de Instagram, el influencer perfecto. Soy Emiliano, un hombre que resucitó para contar una historia que no necesita filtros. Cierra tu muro y míralo a los ojos. Mira a la persona que tienes a tu lado. Dile cuánto la amas, sin cámaras, sin subtítulos, sin filtros. Conecta con personas, no solo con perfiles. Perdona a alguien hoy. El perdón no necesita un me gusta para ser válido, y una conversación real es mejor que 1.000.000 de comentarios. La vida no es un espectáculo para otros, es una relación íntima que se refleja en el amor por los demás. Cambié la fama por la fe, y mi mundo se volvió más real. Cambié la búsqueda de me gusta por la búsqueda de almas, y mi corazón finalmente encontró la paz. No cambies la fe por la fama. No cambies la vida real por la vida digital. El perdón, la bondad, la compasión y el amor no son cosas para publicar, sino para vivir. Tu valor no reside en tus seguidores, sino en tu carácter, en tu alma. Y tu misión no es ser perfecto, sino ser real. El mundo digital nos vende la ilusión de que podemos ser lo que queramos, de que podemos crear nuestra propia realidad. Pero la única realidad que importa es tu corazón, y tu alma es más importante que tu reputación. Tu vida es tu mayor satisfacción. Lo que experimentas cuando la cámara está apagada es tu verdadera predicación. La verdadera fe no es un espectáculo para otros, sino una relación íntima con Dios reflejada en el amor al prójimo. Y lo único que te pido es, no esperes a la muerte para empezar a vivir. Esta muerte me dio la vida, pero tú no tienes que pasar por eso. Tu milagro puede comenzar ahora con una sola decisión: desconectarte para conectar.
Si esta historia te conmovió y te inspiró a reconectar con lo que realmente importa, considera suscribirte para continuar este viaje juntos. La verdadera revolución no es digital, sino espiritual.